Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. En nuestros programas especiales de las crónicas de los últimos tiempos, somos un grupo nacionalista mexicano que pugna por la reunificación iberoamericana bajo el reinado de Cristo Rey y la exaltación de la Santa Fe Católica, la salvación de las almas. Como ustedes saben, una semana analizamos a un personaje o situación geopolítica y en otro hablamos sobre la vida de algún santo o tópico de la fe católica. En esta ocasión trataremos la vida de Hildegarda de Bingen y para esto le damos el uso de la voz a nuestra camarada Mirna del estado de Puebla. Mirna, buenas noches, adelante, los micrófonos son tuyos. Hola, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar a platicar sobre la magnífica vida de Santa Hildegarda de Bingen. Me parece importante mencionar una frase que se encuentra en la parte de abajo en la presentación y dice así: escribe pues estas cosas, no según tu corazón, sino como lo quiere mi testimonio, de mí, que soy vida sin principio ni fin, ya que no son cosas imaginadas por ti, ni ningún otro hombre lo ha imaginado, sino son como yo las he establecido, antes del principio del mundo. Esta es una de las frases que ella menciona, que obviamente recibe directamente de Dios, y es el momento en el que ella comienza a escribir todo lo que ella ve, todas las visiones que ella tiene, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con los datos importantes. Así, nació en 1098 en Alemania. Fue escritora, compositora, poeta, dibujante, naturalista, fundó conventos, teóloga, y fue una de las primeras mujeres que comenzó a predicar, dejando sus conventos. Ella agarró y comenzó a salir a predicar la palabra de Dios, obviamente. Ella comienza en la edad de 8 años. Ella menciona en su vida que sus padres eran muy religiosos, y ella, al ser la décima de los hijos, pues la toman como un diezmo y van y le entregan a Dios, cosa que ella más adelante agradece que sus padres hayan hecho eso por ella, porque ella dice que menciona que en esa edad es la edad más oportuna para que el espíritu vaya creciendo dentro de alguien, ¿sí? Entonces, ella fue instruida en el rezo del salterio, en la lectura del latín. Obviamente ella mencionaba más adelante en su biografía que no lo escribía del todo, ¿ok? Pero bueno, para poder hacer sus libros, ocupó a alguien más que le ayudara con la escritura de estos. También fue instruida en la lectura de la Sagrada Escritura y obviamente el canto, que posteriormente ella hace obras musicales muy hermosas en las cuales hace referencia a la estructura de los ángeles. Cuando tiene la visión de los ángeles, ella comienza a hacer la música, de tal manera que ella dice que trata de alabar a Dios, ¿sí? Como ya mencioné anteriormente, predicó, tuvo 4 viajes que son los más importantes. A los 42 años fue cuando tuvo esa visión para escribir todo lo que ella veía, ¿ok? En la tercera diapositiva donde podemos, esa la podían pasar ya, vamos a la siguiente. Ok, en esta parte, espero que se alcance a ver perfectamente. Bueno, tomé como principio que obviamente ella ya empezaba a notar todo lo que ella veía, ¿sí? En el primer círculo que podemos notar, ella describe que es el arcángel San Miguel, y en la parte de arriba se encuentra Dios. Entonces, a partir de esas visiones que ella tuvo, comenzó a hacer todos sus libros, ¿ok? Dentro de los más importantes, tiene lo que es Conoce los Caminos, respuesta a 38 preguntas, la explicación del Evangelio, en el cual en ese momento las personas a quien ella trataba de explicar lo que ella veía, al principio la consideraron como que sus visiones eran obra del mal. Nadie creía en ella. Entonces ella se mantuvo siempre firme en la fe, que es muy importante. Entonces, de esa manera, posteriormente que la gente comenzó a creer en ella y todo eso, pudieron notar que lo que ella decía era
como si Dios le estuviera hablando a sus apóstoles. Era parte del evangelio, ella lo vivía tal cual. ¿Ok? En el segundo circulito que tenemos en el centro, como ya les mencioné, ella fue compositora. Entonces dice que se conservan 70 obras con letra y música, himnos, antífonas y receptorios. ¿Ok? Ella también hacía alusión a que la salud también se aliviaba con la música. Ella hacía referencia a que si nuestra alma no está en paz, el cuerpo tampoco lo puede estar. Entonces ella decía que la música ayudaba a la salud. En el último círculo tiene la visión de cómo Dios le enseña la estructura del cuerpo humano. ¿Okay? Y queda claro que ella, más adelante, la nombran como doctora de la iglesia, pero ella solamente curaba a las personas con las plantas. Esto a que Dios le enseñó qué era lo que teníamos en el cuerpo, a qué se debían las enfermedades. Ya no era tanto a lo que, como el día de hoy a lo mejor se da, ¿no? Que de repente salió. No, ella entendía que si nuestra alma no está bien, el cuerpo tampoco lo puede estar. ¿Ok? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Y esta es la parte que ella ilustra. De esta manera se le presentó los ángeles. En este círculo podemos encontrar cómo es que ella describe que ella notó a los ángeles. Y dice así: y todos estos ejércitos hacían resonar por medio de todo tipo de músicas y con voces maravillosas las maravillas obradas por Dios en las almas dichosas, y así glorificaban a Dios con magnificencia. ¿Ok? Entonces por eso ella después empieza a componer, y ojalá en algún momento se den oportunidad de escuchar un poco de lo que ella componía, y realmente es una música tan bonita que te hace de verdad alabar mucho más a Dios y creer que de verdad su poder es enorme. Entonces lo divide tal cual lo pueden ver ahí en las milicias, ok, en primer coro, así sucesivamente hasta llegar al noveno, y obviamente dice que todos ellos están en función de lo que Dios mande, le sirven a Dios y le alaban a Él. Él se encuentra en el centro, como lo pueden ver en el circulito que está ahí, ok. Vamos a pasar rapidísimo a la siguiente diapositiva. Y en la última, ella se menciona todo lo que hace mal en nuestro cuerpo. Menciona sobre los vicios y las virtudes, es decir, cómo es que podemos parar esa enfermedad que tenemos. ¿Ok? Por ejemplo, el amor a lo mundano, la gente que ama todo lo que es del mundo, que hoy creo que es la gente que está haciendo bastante daño al mundo que Dios nos dio. Y dice que obviamente la virtud debe ser amor a lo celestial. ¿Ok? Y bueno, ya así súper rapidísimo, ella falleció en septiembre de 1179 a los 81 años, ¿ok? Y se dice que cuando ella falleció, se aparecieron dos arcos muy brillantes y formaban una cruz en el cielo, por eso lo puse referente en la primera diapositiva, ¿ok? Y en 2011 le otorgan el título de doctora de la iglesia. A grandes rasgos es todo. No sé si alguien más gusta aportar algo. Bueno, es un personaje católico muy importante. Podemos ver cómo, antes que nada me gustaría comentar cómo a través de la historia ha habido santos, ha habido doctores de la iglesia que desmenuzan aquellas partes de la revelación que no están explícitamente explicadas. Por ejemplo, Hildegarda de Bingen describe o explica que cuando en las escrituras dice que Dios ordenó que se hiciera la luz, diferencia la luz en dos aspectos. La luz y la luz debida a lumbreras. Entonces ahí es donde ella explica que cuando se refiere a la luz, se refiere a la creación de los ángeles como seres de luz. Y cuando explica la luz proveniente de lumbreras, pues al sol, a la luna, a las estrellas, etc. Entonces, ahí Hildegarda o Santo Tomás, etcétera, a través del uso de la razón o del uso del estudio de las escrituras, es como ellos pueden explicar lo que no está explícitamente dicho en las Sagradas Escrituras.
Entonces, ahí también me gustaría también comentar cómo la iglesia siempre ha sido muy estricta en recibir los mensajes de algún místico, de alguna persona devota, como revelación o como alguna profecía. Al principio la iglesia tiene que ser muy reservada y bajo escrutinio estricto, después pueden decir, sí va de acuerdo con la escritura, por lo tanto, sí es palabra de Dios o sí es inspiración del Espíritu Santo. Exactamente. Precisamente ella menciona que cuando la interrogan para hacer veredicto a lo que ella le acontece, ella dice que lo que ella ve no lo ve con los ojos y tampoco lo percibe con por ejemplo, con todo lo que es el cuerpo humano, sino ella lo percibe más allá. Entonces ella dice que jamás estaba dormida, que ella siempre estuvo despierta y obviamente, como les comenté, posterior a eso, pues ya comienza a tener más revelaciones. Cuando hizo lo de los monasterios, el primero que creó fue, en su biografía plantea lo siguiente: una de las que conformaban su comunidad perdió su voto de castidad. Entonces ella decide o toma la decisión de quitarse la vida. Entonces Hildegarda se preocupa por la pequeña situación que está pasando, porque pues es la hermana que estaba a su cargo se quitó la vida y el hermano seguía viviendo, aunque tenía pecado. Entonces ella pide que se le dé un lugar en el cual no eran fáciles las cosas. Ella también dice que las cosas cuando son fáciles ya no valen la pena. Entonces ella tiene que padecer para que todo valga la pena. Entonces cuando ella, esperando la respuesta para ser aceptada de que se pudieran mudar, ella como que pierde el sentido, literal, parece ya muerta. Pero el día que recibe la carta en donde le aceptan el poder moverse de monasterio, ella se levanta y les dicen, todo va a pasar gracias al poder de Dios. Si Dios está con nosotros, va a suceder lo que sea. Entonces, nuevamente nos prueba de cómo es importante tener fe. Ella igualmente hace una frase muy bonita y menciona que en el cuerpo más débil es donde Dios está más fuerte. Entonces, ella siempre que tenía problemas, agarraba y me gustaba cómo se inclinaba, literal se postraba en el piso y extendía los brazos en forma de cruz, y de esa manera hacía oración o pedía perdón. Entonces, es muy bonito ver cómo ella vivió todo eso, ¿no? A pesar de que creo que no le daban mucho tiempo como de vida, porque todo el tiempo sufría de enfermedad, pero no, realmente la hizo muy fuerte. Importante también señalar cómo ella agradeció que sus padres, al ser la décima, creo, de la familia, de los hijos, pues desde muy pequeña la señalaron para que fuera de Dios, ¿no? Entonces Sí. sirva este ejemplo para los padres que a veces dudan en si hablarle a los niños pequeños sobre Dios o si bautizarlos o hacer la primera comunión. No, hay que hacerlo muy pequeños, porque cuando son pequeños es cuando ellos están más abiertos a recibir las cosas de Dios. Sirva ese ejemplo, ¿no? Porque últimamente está mucho la en boga de, no, hasta que el niño decida, para que decida estar en la iglesia o no. No, señores, hay que hacerlo desde niños mostrarles las cosas de Dios. Así es. Adelante, Kathleen. Bueno, sí, bueno, de toda la vida que tuvo Santa Hildegarda, pues es bastante impresionante todo lo que hizo y con las personas a las que se dirigía, porque ella se dirigía a reyes, se dirigía al papa, se dirigía a obispos, se dirigía a muchas personas que se supone, por lo que dicen actualmente las feministas, pues una mujer no podía, ¿no? Pero ella pues es un claro ejemplo de que en ese tiempo, o sea, hablamos de
o sea, de mil, hace mucho tiempo, es en la Edad Media. Entonces, y dicen que la voz de la mujer no valía o que no eran vistas como iguales, pero como sabemos, cuando llegó Cristo no hubo diferencias entre mujeres y hombres, y pues ella es un claro ejemplo, ¿no? De que fue capaz de hacer tantas cosas, que es impresionante cómo pudo hacer tanto. Y siempre estar defendiendo la sana doctrina, siempre pues hacerlo mejor y aún siendo mujer, ¿no? Era abadesa, fundaba monasterios, es muy impresionante todo lo que hizo. Fíjate, lo que comentas es muy, muy importante abundar en ese tema, fíjate. Las comunidades feministas siempre tienden a atacar a los recintos de la Iglesia Católica porque, digamos, el mundo o quienes mueven los hilos del feminismo lo muestran como el patriarcado opresor, ¿no? Como el símbolo del patriarcado opresor. Sin embargo, o sea, a ver, el único humano que es exaltado como emperatriz de toda la creación es una mujer. La figura más importante humana de la historia de la Iglesia es una mujer, la Virgen María, la Madre de Dios. Entonces, he ahí la contradicción, o sea, realmente en la Iglesia Católica cualquier mujer podía hacer, si se lo proponía, estudiar como ella lo hizo, o sea, componer, ser directora de abadías, etcétera. Entonces, no, creo que las feministas deberían voltear a otro lado si quieren ver quién es el culpable de las situaciones por las que vivimos. Así es, yo creo que Hidalgarda es una muestra muy grande del verdadero empoderamiento de la mujer, porque ella, a pesar de que, exactamente como mencionaba la camarada Katin, a pesar de estar en la Edad Media, donde era como muy frenado todo lo que hacían las mujeres, ella sobresalió. Repito, se menciona que es la primera persona, bueno, mujer, que salió a predicar. De hecho, su mismo secretario, que estaba siempre con ella, cuando ella le comentó, le dijo, ¿sabes qué? Tuve una visión y me dijeron que tengo que salir a predicar. Él le dijo, o sea, no, tú estás mal, ¿no? Tuvo que pedir los permisos pertinentes para hacerlo y se le dio el permiso. Y que todo está mal hecho y que, o sea, no, de verdad que no ayuda. Raúl. Pues sí, efectivamente, también de las cosas que hay que relatar de ella es que se hablan de los vicios como si parte de esa naturaleza humana, ¿no? De lo que llega pues, a suceder cuando la conciencia no está enfocada en lo realmente valioso, ¿no? Hay marcas, moda de daño, petulancia, necedad, etc. Pero que a través del acto religioso, la meditación, rezo, el sacrificio, que es la misma misa, podemos ser proclives a hacernos de esas virtudes que las otorga Dios, así literalmente, ¿no? Por ahí, a pesar de que por ahí algunos amiguitos digan que uno se hace virtuoso a sí mismo, no, la verdad es que Dios te da las virtudes, te hace copartícipe de esa realidad. Y ella es el claro ejemplo de ello, ¿no? Así de que a través de un estilo de vida recomendado, de hábitos, de una disciplina incluso de pensar, qué no pensar, qué hacer, rezo, etc., conscientemente puedes entrar en esos estados de gracia simplemente porque así funcionan. O sea, la Iglesia Católica pues es un método, o sea, te ofrece concretamente las formas en las cuales puedes hacerlo, ¿no? Y es que lo que a muchos hermanos separados, protestantes, no les cabe, ¿no? ¿Cómo es que puede ser, ¿no? ¿Dónde dice obras? Pues sí, claro que por obras, ¿sí?
pero que uno se hace proclive, ¿no? O sea, sí, en última instancia, sí, efectivamente es la misericordia de Dios la que te permite estar en su misma gracia, ¿no? Pero el rezo, el sacrificio, la misa, estar siempre mentalizado precisamente en lo que tiene que hacer, pues eso te predispone, así literalmente. Tanto que por eso es que hay tantos santos en la Iglesia Católica, porque sí lograron realizar eso que se busca, ¿no? Precisamente ese sumum bonum, ¿no? Ese máximo bien espiritual, que es la gracia divina. O sea, y es alcanzable y precisamente te da esas, vamos a llamarlo, herramientas, esas posibilidades, que pues precisamente te da el mismo rito, el estilo de vida, el rezo, la mentalización y demás. Obviamente sí hay quienes se les da más y demás, pero ella es un claro ejemplo de los que sí se puede. Y dos, pues que obviamente sí está bien utilizado el término místico, porque efectivamente eso solamente se da en una estructura bien organizada. Para poner en contexto, hay quienes llegan a confundir lo místico con lo esotérico, lo hermético y todo eso. No. Lo místico sí tiene que ver con la Iglesia Católica, porque incluso hay toda una escuela, hay todavía toda una corriente mística, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Maestro Eckhart, etcétera, ¿no? O sea, realmente hay todos los fundamentos teológicos apegados al rito, apegados a la liturgia, apegados obviamente a las Sagradas Escrituras y demás. ¿Qué es lo que ya no es válido? Pues efectivamente pues, todos los elementos esotéricos, gnósticos, mágicos, etcétera, que básicamente son composturas, ¿no? Son hechuras que se hacen de pues, cuestiones que no tienen que ver con una verdad establecida, una verdad ya revelada, sino son interpretaciones o reajustes o pegatinas que se arman de la misma religión o de un montón de cosas. Entonces, esa es la gran diferencia, por eso es que el místico sí está bien utilizado y obviamente sí ella es una gran mística, ¿no? O sea, parte de lo que ella vio, pues es parte de esa gran realidad que se puede alcanzar y a través de qué, pues obviamente de ser un buen religioso, así que llevar una vida santa, una vida adecuada, una vida recomendada. Eso es. Muy importante también señalar cómo ella, cuando describe de dónde le vienen sus visiones o de dónde le viene la información, ella lo expresa que no le llegaron a través de los sentidos. Y bueno, vamos a hacer una explicación un poquito ya más tomista, ¿no? Aunque tanto Tomás vino después, pero tanto Tomás apoyó mucho en lo ya descubierto por Aristóteles. El conocimiento humano, por nuestras ideas, entra a través de los sentidos. Y hay sentidos externos, que ya los conocemos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, etc. Y los sentidos internos. Cualquier cosa que pueda entrar por esa parte, eso nosotros obtenemos nuestro conocimiento. Pero hay otra facultad de nuestra inteligencia que es propiamente dicho el intelecto o el entendimiento, que ya viene el raciocinio, el juicio, etc. Es conocido por Santo Tomás que la información que nos muestra el Espíritu Santo llega directamente al intelecto. No necesariamente tiene los externos o internos. Por eso cuando ella da esa explicación y la Iglesia pues corrobora que es coherente que sea a través del Espíritu Santo, es porque fue directamente a través del intelecto. No así cuando a veces un místico dice que escuchó o vio algo, una aparición, etc. La Iglesia Católica tiene que tener sus reservas. ¿Por qué? Porque si lo vio o lo escuchó o lo sintió, temperaturas, etc., hay veces que puede ser un demonio.
¿sale? Los demonios normalmente se perciben por los sentidos, externos o internos, pero solamente el Espíritu Santo es a través directo del intelecto. Un demonio nunca puede llegar al intelecto humano, nunca puede tocar el alma, solamente los sentidos. Entonces, bueno, ahí es como la iglesia pudo tener unos elementos para decir, no, efectivamente es inspiración del Espíritu Santo. Adelante, Carmen. Sí, también quería agregar que justo lo que comentaban al final, todo lo que ella nos estudia y nos comparte sobre cómo sanar el cuerpo, el alma y todo, es increíble porque actualmente mucha gente que se aleja de la iglesia, se aleja de Dios, busca este tipo de cosas que realmente son una copia en otras falsas religiones, que justo era lo que comentaba el camarada, de que están como en meditación y cosas extrañas, cuando la iglesia tiene toda esta riqueza que podemos aprovechar, como la música que presentaban, toda la música que compuso, todo lo que tiene, que nos ayuda a saber cómo podemos mejorar como personas espiritualmente y físicamente, ¿no? Porque a veces tenemos problemas y no sabemos cómo solucionarlos, pero ya alguien más, como esta santa, pues nos da la solución, ¿no? Que a veces es reemplazado por cosas absurdas, pero pues ya vemos que podemos aprender más de ella para poderlo aplicar a nuestra vida. Sí, comenta que lo que nosotros llamamos como enfermedades, pues tiene no más origen biológico, digamos, ¿no? Sino también a veces mental o espiritual, digamos, como a ella. Y curiosamente, pues, últimamente está muy en boga esos nuevos descubrimientos, ¿no? O sea, de que como enfermedades psicosomáticas, ¿no? O sea, hay un científico alemán que se llama el doctor Hammer, que lanzó las 5 leyes biológicas y tiene mucho sentido. Como hay veces que la parte de lo espiritual o lo mental tiene que ver a veces con esa respuesta del cuerpo que se traduce en una enfermedad, llamada enfermedad. Él no le llama enfermedad, le llama de otra manera. Pero fíjense, estamos hablando del siglo XII, que vio ella y cómo ella estaba estipulando ciertas cosas que ahorita tiene mucho sentido. Cómo hay veces que la parte de lo espiritual o lo mental tiene que ver a veces con esa respuesta del cuerpo que se traduce en una enfermedad, llamada enfermedad. Él no le llama enfermedad, le llama de otra manera. Pero fíjense, estamos hablando del siglo XII, que vio ella y cómo ella estaba estipulando ciertas cosas que ahorita se están descubriendo. Muy interesante. Sí, que realmente actualmente hay supuestos médicos que la verdad a veces nada más se venden a las farmacéuticas, que hacen más daño a la gente de lo que pues curan. Entonces, pues realmente deberíamos de ver eso, ¿no? La ciencia, ¿a dónde nos ha llevado? ¿A que la gente de verdad ya no se enferme o esté mejor de salud? ¿O a qué? Siempre pues hay dinero de por medio en todo esto. Sí, es una maquinaria de hacer dinero, ¿no? Mirna, ¿algo más para cerrar el programa? No, creo que es todo y bueno, creo que quedó claro, ¿verdad? De que la fe es muy importante y que estamos siempre atentos a lo que es la voluntad de Dios, ¿ok? Y bueno, que con la última diapositiva que estaba presentándose, si tenemos algún vicio, bueno, pues ahí están las virtudes, a lo que hoy se puede decir las enfermedades, que es lo que tenemos que hacer solamente para estar bien. Así es, si las pueden ver ahí, están súper clarísimas, ¿no? Y hay que recordar exactamente que si tenemos alguna enfermedad es porque nuestra alma no está tranquila, algo estamos haciendo mal.
Bueno, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes pudieron sintonizarnos el día de hoy. La siguiente semana toca una situación geopolítica y vamos a hablar del fascismo italiano y de Benito Mussolini. Pues muchas gracias y que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que viva Cristo Rey. Que viva Viva Cristo Cristo Rey. Rey.